Bueno, Jesucristo es el Señor, nuestro Dios soberano. Y escuchaba la letra de Solo en Jesús y una parte dice: cuán alto amor, profunda paz. Él calma el alma en ansiedad. Y vamos a estar hablando cómo el Señor calma nuestra alma, cómo podemos hallar descanso en Él hoy. Vamos a estar compartiendo Mateo 11, si pueden acompañarme. Mateo 11. Mateo 11, del 25 al 30. Dice, Mateo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos estés ayudando, que nos estés guiando, Señor, que podamos ver a Cristo, Señor, ver su evangelio, Señor, y ver que solo en Él podemos hallar descanso, Señor, para nuestras almas, Señor. Señor, ayúdame, Señor, bendice tu palabra, Señor, y glorifícate, Señor, este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En esta porción hay 3 puntos que vamos a estar viendo. En primer lugar, vamos a ver una alabanza al Padre. Luego, la autoridad del Hijo. Y por último, vamos a ver una invitación muy especial. En primer lugar, vamos a considerar versículos 25 y 26. Una alabanza al Padre. Dice, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y vemos que el versículo 25 empieza en aquel tiempo, dice, ¿no? Y podemos empezar preguntándonos a qué tiempo se refiere acá Mateo. Y si bien Mateo no nos dice con precisión cuándo dijo Jesús estas palabras, Lucas sí lo hace. Si pueden acompañarme al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10. Manténganse igual en Mateo 11 porque vamos a estar volviendo. Lucas 10 dice, Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús había enviado a estos 70 discípulos a los lugares que él estaba por visitar. Y los 70 volvieron a Jesús y vuelven con gozo y le dicen que, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Traían buenas noticias. Sin embargo, en Mateo 11, unos versículos antes del texto que estamos viendo, Mateo 11 del 20 al 24, Jesús dice, ay, se lamenta por la falta de arrepentimiento de las ciudades donde él había hecho muchos milagros.
Dice Mateo 11 del 20 al 24. Mateo 11 del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y cuando hablamos de ciudades de grandes pecados, creo que muchos pensamos automáticamente en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Y en estas ciudades que leíamos, en Corazín, Betsaida y específicamente en Capernaum, pasó algo muy interesante. Dice MacArthur: curiosamente, no hay registro de que las personas de aquella ciudad alguna vez se burlaran de Jesús, lo expulsara o amenazara su vida. Sin embargo, el pecado de esta ciudad, este es la indiferencia a Cristo, fue peor que todas las maldades acumuladas de Sodoma. Y uno se pregunta, ¿cómo esto fue peor que el pecado de Sodoma si en Sodoma y en Gomorra se hacían cosas aberrantes? Pero ahora es importante considerar que Jesús no caminó las calles de Sodoma. Y sí caminó por Capernaum. Por eso el pecado de esta ciudad de Capernaum es mucho mayor, porque ellos fueron expuestos a Jesús, fueron expuestos a la luz. Y a mayor conocimiento, si no hay arrepentimiento de pecados, la Biblia nos dice que es mayor la condenación. Y esta es la gravedad de la indiferencia, de la falta de arrepentimiento. Por eso dice Jesús que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para esta ciudad. Y es en esta situación de falta de arrepentimiento cuando Jesús pronuncia estas palabras que siguen. En el versículo 11:25 dice: respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Al haber pasado esto, tantos milagros y que muchos no creían, uno puede imaginar que Jesús expresa, al menos nosotros, ante malas noticias, ante cosas que nos desagradan, expresamos queja quizás, ¿no? Pero Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y Jesús, para que no quede ninguna duda, dice: te alabo, Padre. Dice Padre, su Padre es Dios. Y Jesús lo decía claramente. Él era el unigénito Hijo de Dios. Por eso muchos lo querían matar. En Juan 5, 17 y 18 decía que lo querían matar porque él se hacía igual a Dios al decir también que Dios era su propio Padre. Y hay una razón por la cual Jesús alaba a su Padre. Dice ese versículo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Escondiste estas cosas. ¿A qué cosas se refiere Jesús? Estas cosas, por lo que vemos unos versículos atrás, son las referidas al reino de los cielos, al reino de Dios. Como podemos ver, por ejemplo, en Mateo 11, 11 y 12. Dice Mateo 11, 11 y 12, hablando de Juan el Bautista, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estas cosas a las que Jesús se refiere, que escondió y reveló, no son otras cosas que el contenido de la enseñanza de Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dice que a unos el Padre escondió estas cosas y a otros eligió revelarlas. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Por un lado están ellos, los sabios y entendidos. ¿Y estas eran sabios y entendidos realmente? No, Jesús los llama así irónicamente. Y posiblemente se esté refiriendo a los líderes judíos, que realmente no eran sabios, sino que se creían sabios. Dice Romanos 1:22. Romanos 1:22, cuando Pablo habla sobre los hombres que rechazan a Dios, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En El Progreso del Peregrino hay un personaje, no sé si han leído El Progreso del Peregrino, pero hay un personaje que se llama el señor sabio según el mundo. Este le daba muchos consejos a Cristiano. Cristiano, vos tenés que hacer esto. Si haces esto te va a ir bien, le decía. Y decía ser sabio, por eso le decía, mira, obedeceme porque yo soy sabio. Pero él no era más que un necio. Y esta es la sabiduría según el mundo. Y estas cosas, las referidas al reino de los cielos, Dios en su soberanía las escondió de estas personas, de aquellos que se creen sabios. Y acá se suscita la pregunta, dice William Hendrickson en su comentario de este texto. Se suscita la pregunta, ¿cómo podía Jesús alabar realmente al Padre, no solamente por revelar el reino de Dios a algunos, sino también por esconderlo de otros? ¿Acaso no podemos preguntarnos eso? ¿Cómo Jesús puede alabar por esconder y por revelar? Y por esconder, no decimos, ¿cómo puede alabar por esconder el reino de los cielos? Bueno, quizás, dice William Hendrickson, una forma más satisfactoria de enfrentar esta cuestión, más que evadirla, porque podríamos evadirlo, pero Jesús no lo evade. Jesús dice que su Padre es el soberano. Y podemos preguntarnos, ¿acaso no es Dios el Señor del cielo y de la tierra? ¿Acaso Él no es el soberano sobre su creación? ¿No son aplicables acá pasajes tales como Deuteronomio 29:29 que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley? Y Job 11, del 7 al 8 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es el Señor del cielo y de la tierra, hermanos. Por otra parte, en segundo lugar, podemos considerar esta alabanza de Jesús al Padre como el reconocimiento con gratitud de su justicia. Justicia demostrada al castigar a quienes son sabios en su propia opinión. Pero gracias a Dios que Él, siendo Dios justo y soberano, ha decidido revelar estas cosas. Leamos de vuelta. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así como escondió estas cosas de los sabios, también decidió revelarlas a los niños. No a los niños físicamente, si bien hay muchos niños que por la gracia del Señor creen al Evangelio, sino más bien se refiere Jesús a los que son como niños. A los que Jesús se refiere a los que son como niños muy pequeños, como bebés.
que apenas están aprendiendo a hablar. Y algunas de las características de los bebés son estas. Ellos no son autosuficientes, ellos son indefensos, están conscientes de que dependen de papá y de mamá, dependen de alguien más. Y Dios en su gracia revela a estas personas, a los que son como niños, a los que no confían en sí mismos, a los que no son autosuficientes, revela estas cosas a ellos, revela la verdad de su palabra y revela su evangelio a esas personas. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué Él decidió revelar estas cosas? ¿Por qué Él decidió también esconderlas de los sabios y revelarlas a los niños? En el versículo 26, 11-26, Él dice, sí, Padre, porque así te agradó. Él escogió hacerlo porque así le agradó. Vieron que, por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer algo y lo reafirmamos, decimos, capaz pensamos, voy a hacer esta cosa. Sí, lo voy a hacer, uno puede pensar, ¿no? Bueno, si bien no es comparable porque nosotros no tenemos el control sobre todas las cosas que pasan, Dios hace las cosas porque Él escoge hacerlas. Es su voluntad hacerlo y Dios no tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiera hacer. Como dice Jesús, Él es el Señor del cielo y de la tierra. En Isaías 46, si pueden acompañarme a Isaías 46, vamos a estar viendo más sobre la soberanía de Dios. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En Daniel 4 hay otro ejemplo. Podemos ver a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. A este rey se le consideraba como los reyes de esa época, eran los soberanos y tenían un gran poder. Era el soberano más grande en estos tiempos. Y ese rey en esa situación se había llenado de orgullo. Pero él mismo al final de sus días dice esto, en Daniel 4, del 34 al 35, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, en el cielo, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios, el Rey de los Reyes, es el soberano sobre su creación y Jesús le alaba por eso, porque escogió ocultar y revelar, porque en su soberanía así le agradó hacer. Y es soberano no solo sobre el mundo y las cosas materiales, sino también sobre la salvación de las personas. Dice Lucas 12, 6, dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Bueno, en algunos tiene que contar menos, ¿no?
El Señor gobierna aún los detalles más pequeños, como el pajarito que cae. Así también lo hace sobre la salvación de cada alma que se convierte en este mundo. El Señor gobierna sobre todo. Él es el soberano. Habiendo visto la alabanza del Hijo al Padre, ahora vamos a enfocarnos en el versículo siguiente. Vamos a ver la autoridad del Hijo. Dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. En muchos lugares de la Biblia podemos ver esta verdad. En Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y si pueden acompañarme a Juan 17, es otro lugar donde Jesús habla de esta verdad. Juan 17, 1 y 2 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. La palabra potestad significa también autoridad. Jesús recibió del Padre una absoluta autoridad sobre todas las cosas. En Mateo 28 también lo podemos ver. Cuando el Señor resucita, les encomienda la gran comisión a sus discípulos. Y les dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero si miramos del versículo anterior, en Mateo 28, 18, vemos que dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Toda potestad me ha sido dada, dice. Dice MacArthur que con base a su autoridad, los discípulos fueron enviados a ser discípulos a todas las naciones. El alcance aplastante de su comisión es consumado con su ilimitada autoridad. En Filipenses 2 también habla sobre esto, de la autoridad, de la exaltación que recibió el Señor. Dice Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre le dio toda la autoridad a Jesús. Continúa diciendo Mateo 11, 27, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Debido a que el Hijo conoce al Padre, Él, solamente Él, puede revelarlo y lo revela. ¿A qué personas Él quiere revelar al Padre? Y para responder esto llegamos al tercer punto, es una invitación muy especial. Dice, versículo 28, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Esta es una invitación abierta a todos los que escuchan, pero hecha de forma tal que respondan solamente quienes estén trabajados y cargados. En un momento vamos a profundizar sobre quiénes son estas personas trabajadas y cargadas. Y estas personas son a las que Jesús dice que lleven mi yugo, y mi yugo es fácil. Y lo hace porque están bajo un yugo muy pesado. Ahora, ¿qué es un yugo? Podemos preguntarnos, ¿no? Un yugo era muy común en esos tiempos. Es un armazón o una barra que puede colocarse en una o dos personas o animales que tiran de una carga pesada generalmente. Y Jesús usaba esta palabra para graficar algo, para graficar sometimiento. Podemos verlo en Mateo 23:4. Podemos verlo. En ese tiempo los judíos estaban bajo el yugo de la ley de Moisés y además estaban cargados por el peso de tener que seguir muchas tradiciones impuestas por otros hombres. En Mateo 23:4 el Señor le habla a los escribas y fariseos y les dice: ustedes atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. A esto se refiere Jesús cuando habla de yugo, a una carga muy pesada. Dice Hendrickson, esto enfatizaba la salvación por medio de la estricta obediencia a una multitud de reglas y ordenanzas. ¿Se imaginan esto? Una multitud de reglas y ordenanzas que las personas tenían que seguir para alcanzar la salvación. Y por supuesto este yugo deja a las personas, ¿de qué forma? Las deja trabajadas, cargadas. Otra traducción dice cansadas y agobiadas. Sigue diciendo Hendrickson, como si una persona pudiera ser salva solamente cuando en su vida la obediencia a todas estas tradiciones sobrepasa sus actos de desobediencia. Y cuando en la mente y el corazón de alguien se arraiga la creencia de que así y solamente de este modo el hombre debe ganarse el camino a la vida eterna, el resultado, en el mejor de los casos, era una penosa incertidumbre. Con más frecuencia algo peor, un terror que esclaviza, una desesperación sin un rayo de esperanza. Cuando se arraiga en la mente de las personas esta creencia de que solamente por nuestra obediencia podemos llegar a obtener la vida eterna. El reformador Lutero, antes de conocer al Señor, se encontraba en esta condición. Era una persona cansada, cargada, agobiada. Lutero pertenecía a la orden agustina. Esta orden era muy conocida por su estricta disciplina. Los monjes descansaban y estudiaban en habitaciones muy pequeñas, sin calefacción. Hacían votos de castidad, de obediencia y de pobreza. En este contexto, Lutero se confesaba muchísimas veces por día, buscando ser aceptado por Dios. Se encontraba bajo un yugo muy pesado. Quizás hoy alguien se encuentra así, sometido a un yugo pesado. Seguramente no como Lutero, pero tal vez estés intentando que Dios te acepte por medio de otros medios, valga la redundancia. Puede ser de muchas formas, puede ser por medio de tu lectura de la Biblia, por medio de tu asistencia a la iglesia, por medio de tus oraciones. Todas estas cosas son cosas buenas, pero cuidado, de la misma forma que Dios no aceptaba a los judíos en los tiempos de Jesús por obedecer la ley o las imposiciones de los líderes religiosos, o como veíamos a Lutero por su vida de monje, Dios no nos acepta a nosotros por las cosas que hagamos. Por eso dice Jesús, vengan a mí, ustedes que están cansados
y agobiados. Dejen de cargar ese peso, esa mochila tan pesada, el peso de tratar de salvarse a sí mismos mediante la práctica de la ley. Esto es muy pesado. Pero Jesús llama a que vayamos a Él porque Él nos va a dar descanso. Él va a dar descanso a nuestras almas. Porque el yugo de Jesús es distinto. Dice el versículo 29 y 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesús llama a quienes estén agobiados, tanto en aquel entonces como ahora, a que lleven su yugo, a que se sometan a Él, aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón. Los llama, en otras palabras, a que sean sus discípulos. E ir a Cristo no es otra cosa que la confianza sencilla en Él, dice Hendrickson. Dice, es de esta forma que la obediencia es placentera, porque no es una obediencia para obtener algo, es una obediencia nacida de nuestra gratitud por la salvación ya dada por Él. Este yugo no es pesado, sino es fácil. Voy a repetir, dice que de esta forma la obediencia es placentera, porque no es una obediencia para obtener algo, sino es una obediencia nacida de nuestra gratitud por la salvación ya dada por Él. Y aún como cristianos necesitamos recordar siempre que es solo la obra de Jesús, no son mis obras, solo la obra de Jesús es la base del perdón y la aceptación que recibo de Dios. Solo en Él, solo en Jesús, hallamos el descanso que nuestras almas necesitan. Dice Pérez Millos, el gran fracaso de vidas frustradas y trabajadas entre el pueblo de Dios está en tratar de alcanzar una vida recta, santa y piadosa por medio de la observancia diligente de aspectos religiosos con los que pretende conseguir una vida exterior alabada por los hombres y aceptable para Dios, mientras en su interior permanece anclada la contaminación del poder de la carne en sus muchas expresiones. Que el Señor nos ayude en esto y nos libre de esto. Continúa diciendo, la conciencia culpable no permite hallar ningún descanso ni alivio verdadero. Jesús y solo Él puede dar descanso para el alma cansada y agobiada. Por eso, sigamos yendo a Jesús, sigamos confiando solo en Él, aprendiendo de Él, como niños, pensando que el Rey del cielo, el soberano, el justo, que no estaba obligado a salvar a nadie, pero ha decidido redimir a un pueblo, ha decidido adoptarlo y hacernos sus hijos. Meditando en esto, en esta verdad, en el Evangelio. La buena noticia del Evangelio es esa, que el Dios del cielo eligió revelarse en su soberanía. Quiso hacerlo, así le agradó hacer. Hoy puede ser que estés cargado con culpa por tus pecados y capaz estés intentando tratar con esa culpa, como se suele decir, haciendo buena letra. Si es así, tus esfuerzos son vanos, porque vos por tu cuenta no vas a poder tratar con la culpa del pecado. Es solo el Hijo de Dios quien te puede hacer libre. Dice Juan 8, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Jesús mismo nos dice en Juan 8:36,
Así que si el Hijo os los libertare, seréis verdaderamente libres. Arrepentite de tus pecados y confía, descansa solo en Él. Él ya padeció por los pecados, no por los suyos, sino por los de todos aquellos que confíen en su obra perfecta, que pongan su confianza solo en Él. Aceptá esa invitación del Rey. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así vas a hallar descanso para tu alma. Ese descanso que no puedes encontrar por vos mismo, Él te lo va a dar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque seguís llamando a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por el Salvador, Señor. Porque Él, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, Señor, y Él padeció, Señor, por nuestros pecados. No por sus pecados, Él no tenía pecado, sino padeció en lugar de los injustos. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias porque Él ha resucitado, Señor, y le has exaltado, le has dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Gracias, Señor, porque solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, Señor. Y gracias, Señor, porque nos invitas, Señor, a que vayamos a Él, Señor. Nos invitas a descansar, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la gracia, Señor, para ir a ti, Señor, cada día, Señor, y descansar, hallar ese descanso para nuestras almas cada día, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.